Puras bendiciones, hermano. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Su testimonio, hermanos. Dios le bendiga. Gracias. Yo creo que todos tenemos grandes promesas y bendiciones del Señor. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Es un versículo nada más, hermanos. Ya no se ve hoy. Dice así la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, una vez más. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar nuevamente, hermanos. Señor, volvemos a darte gracias en esta hora por la oportunidad que nos sigues dando, Señor, y por tantas bendiciones. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pedimos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de toda maldad, de todo pecado, de toda contaminación, Señor. También te pedimos en el nombre de Jesucristo en esta hora que ilumines nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra nos dé luz, Señor, a nuestros corazones y confirme tu obra, Señor, hasta tu venida. Porque te lo pedimos en el nombre precioso que sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Dicen por ahí que, y lo ha escuchado usted seguramente, si no es en la escuela, en el trabajo, en alguna otra parte, dice la gente que todos los caminos llevan a Dios, que todas las religiones llevan a Dios. No sé qué piense usted de esa aseveración del mundo, pero no es cierto. El único camino que lleva a Dios es Jesucristo. Dicen los que creen en el Islam que su religión lleva a Dios. Estos hombres que ahora andan por ahí matando gente por todas partes del mundo, dicen ellos que son fieles al Corán. El Corán es lo que la Biblia es a nosotros, ¿sí? Escrita ya 6 siglos después de Cristo. Y es todo lo que las personas que están en el Islam, dicen por ahí las estadísticas que son más el número de religiosos del Islam que de cristianos, ¿verdad? Hay grandes religiones en el mundo, hermanos. Una de ellas es el Islam, otra de ellas es el cristianismo, en cuanto a cantidad se refiere. Y hay otras religiones, por ejemplo, allá por la India, por el Tíbet, por allá, como por ejemplo la religión de Buda, que hay muchas, el brahmanismo y otras más, que también tienen sus propios textos religiosos y basan su fe en las enseñanzas de esos libros. Nosotros tenemos la Biblia. Entonces, desde un punto de vista así muy humano, podría uno decir, bueno, pues realmente si el fundamento de la fe del cristianismo es la Biblia, el fundamento de la fe de los hombres del Islam es el Corán, el fundamento de los hombres que tienen a Buda por Dios, tienen también sus textos, y así otras religiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces tienen razón, todos los caminos llevan a Dios. Pues no, no es así. Nosotros tenemos, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, y en el Islam, en el Corán, el hombre que escribió el Corán, es Mahoma el profeta, tomó textos de la Biblia e hizo su libro, el Corán. ¿Alguno de ustedes lo ha leído?
Lo venden en cualquier librería, hermanos. Sería bueno que le dieran una revisada porque uno no se puede explicar cómo es que piensen ellos que matar a la gente es un acto de devoción a Dios, es un acto de heroísmo y de fe. Pero para ellos matar a los infieles, y los infieles pues son todos aquellos que no tienen su religión. ¿Se imaginan? Pues tienen que acabar con el mundo entero. ¿Sí? Hay otras religiones que tienen textos más suavecitos que no necesariamente tienen que acabar con todos los demás que no creen en lo que ellos creen. Pero la verdad es que para que nosotros podamos decir que en Cristo, que es el único camino, tenemos que saber por qué es así exactamente y debemos de hacer algunas comparaciones. Aquí en el versículo que leímos de Primera de Timoteo 3:16 dice que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. El misterio de la piedad se refiere, hermanos, al misterio de la encarnación, donde dice Dios fue manifestado en carne. El misterio de la piedad. Hay en la Biblia algunas partes, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde habla de la palabra misterio. Por ejemplo, dice en Corintios 15, creo, que he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En Tesalonicenses vuelve a hablar del misterio. También habla ya en Tesalonicenses del misterio de la iniquidad, ¿sí? Pero en todas esas ocasiones, hermanos, en que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla de la palabra misterio, para el creyente no es un misterio revelado, para el incrédulo no, como toda la palabra de Dios. Dice Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura, ¿sí? Para el hombre que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, hermanos, lee la palabra de Dios como si fuera cualquier otro libro y no tiene mucho significado y de hecho no le llega al corazón, no le llega al Espíritu, porque como dice Romanos, hermanos, necesitamos del Espíritu de Dios para poder decirle a Dios, Abba Padre, ¿sí? Entonces, esta operación del Espíritu Santo, hermanos, en nosotros nos permite recibir la palabra y todos los misterios son revelados. ¿Se acuerdan usted cuando estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos y que empieza el Señor Jesucristo, particularmente allá por Mateo 13, les empieza a hablar por parábolas? Parábolas es una forma de lenguaje, ¿sí? Y dice, aquí que el sembrador salió a sembrar y cuando sembraba parte de la semilla, y sigue hablando, y luego habla de la semilla de mostaza, y luego habla de otras parábolas, y dicen los discípulos, Señor, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Y el Señor les contesta, porque a vosotros os es dado a conocer el misterio, dice, y misterio, del reino de los cielos, pero a ellos no. Y más adelante, hermanos, allá por 2 Corintios, también el Señor habla de que el hombre tiene como un velo, pero que cuando se convierten al Señor, este velo es quitado. ¿Se acuerdan de esa parte de las Escrituras? Claro que se está refiriendo particularmente a los judíos y a la ley, pero se refiere, se puede aplicar a todas las personas. Cuando usted, por ejemplo, va y habla la palabra de Dios, usted mismo puede percatar de que cuando está compartiendo la palabra de Dios, porque no está compartiendo su palabra, ¿verdad? Ni está compartiendo sus enseñanzas, sino que el cristiano como testigo, y todos somos testigos del Señor, la palabra testigo significa mártir, ahí está más duro, pero bueno, eso significa, vamos y testificamos de Cristo, y lo que hacemos es compartir la palabra. Entonces la palabra, hermanos, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como dicen las Escrituras, vemos que no tiene ese efecto que tuvo en nosotros y que tiene en cada creyente y que tiene en su iglesia. ¿Por qué? Porque a ellos no les es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a nosotros sí, de manera que somos bienaventurados.
Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, se nos está revelando, esta es la revelación, hermanos, ¿sí? ¿Ok? Esta es una revelación escrita por inspiración divina. Dice la palabra de Dios en Pedro que toda la escritura es inspirada, en Timoteo, inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Y Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación privada, ninguna palabra de Dios, ¿sí? Y que es el Espíritu Santo el que nos da luz. Entonces, lo más correcto sería decir, no recibí una revelación, sino recibí la iluminación del Espíritu Santo para entender esta revelación, ¿sí? Que es inspirada por el Espíritu Santo en los hombres que la escribieron. Aquí ya les mencioné 3 palabritas que como creyentes, como estudiantes de la palabra de Dios, debemos de distinguir y entender en su momento cada una de ellas. Esta es la revelación, ¿sí? Porque por ahí, por ejemplo, el autor de la religión de los mormones recibió una revelación e inventó una religión, creó una religión. ¿Se acuerdan de José Smith? Él dice que se le apareció un ángel llamado Moroni, no sacó ese nombre, pero bueno, y que le dijo: vas a descubrir unas tablas de la ley de Dios y las vas a desenterrar, y ahí viene la revelación. Ese es el famoso llamado libro de Mormón que utilizan los mormones. Estoy hablando de otra religión. ¿Se acuerdan que les dije que dicen por ahí muchas gentes que todas las religiones llevan a Dios? Pues no es así, porque esta es la palabra inspirada de Dios. Pero la comunicación de toda la riqueza de esta palabra, hermanos, por el Espíritu Santo, es transmitida a aquel que cree, ¿sí? Cuando a usted le llevaron la palabra de Dios, usted creyó, porque Dios nos dio la fe para creer. Por gracia sois salvos. La gracia es la fuente de Dios de toda clase de bendiciones. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esa sencilla operación que a nosotros nos parece muy sencilla, que es del Espíritu Santo, no funciona para todos, funciona para usted y para mí, ¿sí? Y por medio de esa operación del Espíritu Santo, nosotros recibimos el conocimiento de toda clase de misterio de la palabra, que la palabra de Dios revela. Entonces no recibimos revelación, porque la revelación es esta, pero recibimos iluminación para entender esa revelación. De manera que mientras más palabra hay en su vida, más luz tiene sobre la revelación de Dios, más riqueza. Por eso la Biblia habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Y Pablo decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, para ver si logro tomar aquellas cosas para las cuales yo también fui escogido y tomado. En lo que hay en Cristo Jesús, grandes riquezas. Entonces dice uno: ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo puedo recibir tantas riquezas? Pues leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando la palabra, viviendo la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé luz y entendimiento. Cada vez que nosotros hacemos eso, recibimos luz y recibimos crecimiento, porque dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino que nuestra alma, nuestro espíritu se alimentan, se nutren de la palabra de Dios. No sé cuánto haya leído de la palabra, hermano, hoy, ayer, antier, estos días, pero usted debe de tener un programa personal para alimentarse, para que su espíritu y su alma sean fuertes. Ahora bien, hermanos, estas fechas de diciembre son muy bonitas, ¿no? La verdad es que son bonitas. Nos juntamos las familias en torno a un asunto que es muy importante, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nació hace casi 2000 años, ¿verdad?
pero nosotros lo celebramos. Y nosotros lo celebramos cuando el 24 de diciembre. Y por ahí podrán decir muchas cosas, que el 24 de diciembre es una fiesta, que esto, que el otro, que no, efectivamente no coincide con el nacimiento real de nuestro Señor Jesucristo. Eso usted y yo lo sabemos. Pero nosotros no somos judíos, ¿verdad? Y nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Redentor, del Mesías que los judíos rechazaron, el 24 de diciembre. ¿Sí? Que si pone luces, que si no pone luces, que si pone un arbolito, que si pone 4, que si pone 5, que si pone campanitas, que si no las escucha, que si sí las escucha. Usted sabe, hermano, nosotros adoramos a nuestro Señor, no adoramos al niño Dios, porque nuestro Dios ya no es un niño. Ni lo he estado en fiestas, hermanos, en reuniones de las familias de mis parientes, en donde hacen sus letanías y sus oraciones y más bien sus rezos, ¿verdad? Y pasan al niño Dios y le rezan al niño. Eso es idolatría, porque nuestro Dios ya no es Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ya no es ni es tampoco eso que están pasando por ahí, ¿verdad? Pero recordamos algo año con año, que es uno de los eventos más grandes de la creación de Dios. Es hermanos, la encarnación del Hijo de Dios. Y el Verbo se hizo carne, Cristo Jesús, la palabra de Dios, y habitó entre nosotros. Y vino y habitó entre los hombres. Ahora, este asunto, hermanos, de la manifestación de Dios en carne es de suma importancia, porque Cristo Jesús, si decimos nosotros que es el camino para llevarnos a Dios, entonces estamos aquí ante una obra en la cual los mismos ángeles y toda la creación de Dios se maravilla. Dios, el creador de todo el universo, se hizo como una de sus criaturas. Es difícil entenderlo, hermanos, pero no imposible. Dice la palabra de Dios que siendo Dios, Cristo Jesús, allá en Filipenses, quiero que vayamos a Filipenses, hermanos, si me acompañan, para ver cómo tomó este cuerpo el Señor Jesús. El Hijo de Dios siempre existió, el Hijo de Dios es eterno, existió antes de que existiera todo, y en un momento dado tomó un cuerpo. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 6. Aquí vamos a pensar un poquito, piense usted, hermano, un poquito en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, ¿o sí? No. Es un solo Dios en tres personas diferentes. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, pero son un solo Dios. Porque aquí dice la Biblia, fíjese bien, el 2:6. A ver, ¿quién lo quiere leer fuerte ahí, hermanos? Que me ayude. Hermana. Gracias, hermano. Cristo estaba ahí como Dios, ¿sí? Con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes de allá en Génesis cuando Dios hace al hombre y cuando lo hace, dice, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Habla en plural, dice, pues que igual a los ángeles, no, porque una cosa son los ángeles, los querubines, las potestades, todo lo que usted sabe que menciona la Biblia, y otra cosa es Dios. Nosotros no estamos hechos a la imagen de los ángeles, ¿sí? Dice la palabra, le has hecho un poco menor que los ángeles. Nosotros vemos las intervenciones angelicales, por ejemplo, y decimos, híjole,
estas criaturas de Dios, estos querubines, estos serafines, estos arcángeles, son otro boleto, ¿verdad? Y nos admiramos de ellos. Bueno, pues admírese usted de usted, porque ellos no son hechos a la imagen y semejanza de Dios, y usted y yo sí. Eso es otro asunto, hermanos, que nos debe de poner a meditar y reflexionar. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entra el pecado, hermanos, viene la maldad, viene Satanás, engaña a la humanidad entera, y por causa del pecado perdemos la conciencia real, perdemos el conocimiento de la verdad, somos esclavos de la mentira, y entonces andamos en tinieblas y no entendemos esta verdad hasta que la palabra de Dios llega a nosotros y nos empieza a decir: tú eres hijo de Dios, tú eres hecho a su imagen y semejanza. Entonces dice uno, dice ahí, bueno, ahí dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ok, sigamos el concepto de hagamos, plural, hermanos. Cuando Dios desciende para destruir las lenguas, confundir las lenguas, dice: descendamos allí y confundamos sus lenguas. Ya desde un principio, hermanos, de la revelación de Dios, desde Génesis, Dios está manifestando su naturaleza como un ser de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se va mejorando este concepto de Dios, porque Dios se va revelando progresivamente a su pueblo, ¿verdad? Poco a poco. Y su manifestación y su presencia y su comunicación van armando más este completo concepto de lo que es la revelación de Dios. Y nosotros lo vamos entendiendo mejor. Nosotros que ya tenemos toda la Biblia, no estuvimos en los tiempos de Noé, ni en los tiempos de Moisés, ni en los tiempos de Abraham, ni en los tiempos de Adán, pero ahora estamos en mejores condiciones que ellos de entender a Dios, porque aquí está la revelación de Dios, y ese misterio es revelado a nosotros. Entonces, este misterio, hermanos, de la encarnación, Dios nos quiere que lo conozcamos mejor. Vamos a leer Hebreos, hermanos. Hebreos, déjenme les digo, con esta Biblia que me regalaron, nueva, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos, vamos a leer desde el versículo 5. ¿Ya lo tienen? Hebreo, es muy importante para el asunto de que estamos viendo de que Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Hebreos 10, versículo 5 dice, ¿ya lo tienen? Ok, síganme, hermanos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para ofrecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Es para siempre. Ahí vemos, hermanos, entonces, que antes de la creación de todo, antes de la creación del mundo y de usted y de mí, de todo lo que existe, estaban en el consejo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dijo el Padre: ¿cómo le vamos a hacer para rescatar a la humanidad perdida, engañada por Satanás y por su propia voluntad? Y entonces el Señor Jesucristo dijo: yo voy por ellos, porque los sacrificios no van a poder redimir. La palabra redimir quiere decir rescatar.
no van a poder rescatar al hombre. Pero está en poder de Satanás, Señor. Sí. Entonces, esto que les voy a platicar no viene en la Biblia, ¿ok? Digo, porque luego van a decir, no, es que el hermano dice que, no, esto, aclaro, que les voy a platicar no viene en la Biblia. Es una especie de ejemplo que voy a usar nada más. Estaba ahí Satanás, que había sometido a toda la humanidad, y ya ven que allá se presenta en Job, cuando Dios les habla y les dice, oye Job, le dice, ¿no has visto, Satanás, no has visto, de dónde viene Satanás? Y Satanás le dice, pues de andar por el mundo y de rodearlo, dándole la vuelta, porque acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron porque decidieron someterse a Satanás, y al someterse a Satanás, Satanás se puso como el jefe de ellos. Dice la Biblia que Satanás es el Dios de este mundo, y que el mundo entero está bajo el maligno, y que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Nosotros andábamos así conforme a la corriente del príncipe de la potestad del aire, siguiendo los deseos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, porque éramos hijos de ira por cuanto estábamos bajo pecado. Entonces, le dice el Señor Jesucristo a Satanás, oye, ¿qué estás haciendo con la humanidad? Esto no viene en la Biblia, esto lo estoy platicando yo nada más como ejemplo. Dice, no, pues ya sabes, estoy acabando con ellos, me divierto con ellos, me encanta que me obedezcan, mira cómo los engaño y mira cómo los mato. Cuentan por ahí un señor, hermanos, que vio a un niño que llevaba un gatito medio moribundo, y llevaba una aulera. Ustedes saben lo que es una aulera. Los que tenemos 60 años o 50 sabemos que es una aulera. Las nuevas generaciones no saben lo que es una aulera. Ya llevaba su aulera, y el señor lo ve pasar, era un vecinito así del vecindario, y le dice, oye hijo, ¿a dónde llevas ese gatito? ¿Por qué? ¿Qué? Dice, sí, no, pues dime a dónde lo llevas. No, pues voy a jugar con él. Ah, vas a jugar con él. El pobre gatito ya estaba más muerto que vivo. Y le dice, dámelo. No, dice, pues es mío. Dice, bueno, dice, ¿cuánto quieres por el gatito? ¿Para qué? Dice, no, pues yo lo quiero para mí. No, pero es mío. Sí, pero yo te voy a pagar por él. Dice, no, pues dame 50 pesos. El señor saca los 50 pesos y se los da. Y agarra y rescata al gatito que iba a morir en manos de ese niño. Los niños, como somos niños, somos crueles, hermanos. Al final de cuentas somos hijos naturales, ¿verdad? Y rescata al gatito, ya lo alimenta, se lo lleva al veterinario, lo cura, y el gatito ahí andaba ya feliz y contento, pero tuvo que pagar un precio este hombre por ese gatito. Cuenta la historia, hermanos, que Jesucristo le dijo así a Satanás. No lo dice la Biblia, es una ilustración. Pero Jesucristo pagó por nosotros. Y en los acuerdos que tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesucristo, y eso sí, lo acaba de leer usted en la Biblia, dice, Señor, me preparaste un cuerpo, yo voy, yo me hago como ellos. Y eso es maravilloso, hermanos, eso es hermoso, eso es una bendición, porque Dios estuvo dispuesto, siendo Dios, no le importó ser igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo de sí mismo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es una bendición, hermanos. Ese es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y en estas fechas de diciembre celebramos esa encarnación del Hijo de Dios, que nació en Belén de Éfrata, ¿sí? Que fue presenciada su nacimiento y cuando fue niño por los magos de Oriente, ¿verdad? Que seguían la señal de la estrella, ¿sí? Un hijo nos es dado, hijo nos es nacido. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Dios haciéndose hombre.
Esa expresión, hermanos, esa revelación de Dios, es una revelación que es para los hombres, pero es para todas sus criaturas. Los ángeles estaban maravillados, decían, ¿quién es ese niño? Es el Rey de Israel. ¿Quién es ese niño? Es el Rey de Reyes, consejero, admirable. Su reino es eterno. ¿Sí? Y ese niño, hermanos, es el cumplimiento de la promesa de Dios que le hizo al hombre allá en Génesis 3, 15 y 16. Vamos a leer Génesis 3, 15, hermanos. Otra vez. No me regalen Biblias, hermanos, por favor. Ok. Génesis 3, 15. Bueno, vamos a leer desde el 14 para entenderlo mejor, aunque yo sé que se lo saben ustedes. Desde el 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, en lugar de simiente lea descendencia, dice, entre tu descendencia y la descendencia suya. Esta descendencia te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Cuando Cristo, hermanos, nace y se hace hombre como nosotros, nace para cumplir esta victoria. Ahora vamos a leer Colosenses capítulo 2. Colosenses 13, 14 y sobre todo el 15. Dice así, vamos a conectar Génesis que leímos con Colosenses, ¿ok? Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, hermano. Aquí Satanás es juzgado, Satanás es derrotado, Satanás es vencido, porque Dios le había dicho que de la descendencia de la mujer nacería aquel, el Cristo, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, que al morir por nuestros pecados, ofrecer su cuerpo en la cruz por nosotros como sustitución. El sustituto es Jesús, el justo por los injustos, ¿sí? Con su sangre lavó nuestros pecados, la expiación, esa es la expiación, ¿sí? La salvación nos la ofrece a nosotros. Él es el Salvador, Jesús, ¿sí? Por eso se hizo hombre, hermanos, para rescatarnos. No había manera en el universo entero de poder rescatar a aquel hombre que había condenado a toda la humanidad, porque por el pecado entró al mundo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, y todos nacemos en pecado. Nacemos condenados, pero que aquí que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo hombre y en ese cuerpo que tomó por nosotros, santo. Porque hay que aclarar una cosa es el Hijo de Dios antes de encarnarse y después de encarnarse. Porque lo maravilloso de esto, hermanos, es que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad de Dios, ahora tiene un cuerpo. No crea que se fue en espíritu nada más, como dicen los gnósticos y los espiritistas. No, Cristo tiene un cuerpo, pero un cuerpo glorificado.
Y la Biblia dice que como el cuerpo glorificado de Él, así será nuestro cuerpo también glorificado. ¿Sí? Por eso se encarnó el Señor. Pero ¿sabe por qué nació de una virgen? Porque tenía que ser muy bonita. No. Yo no sé cómo haya sido María, hermanos, físicamente, pero si algo quiere Dios evitar, es precisamente toda clase de atracciones físicas para evitar la idolatría y de objetos. Pero una cosa sí sabemos, hermanos, que Jesucristo nació de una virgen porque nació con un cuerpo sin pecado. No hubo esa relación hombre-mujer típica que conocemos, sino que el Santo Espíritu de Dios obró en ella para que naciera un ser santo, para que naciera el ser santo, para que el ser que existía y que existe y que siempre existió, ahora tomara un cuerpo, pero santo, sin pecado, para poder ofrecer. Entonces dice la Biblia, me preparaste un cuerpo. No quisiste sacrificios de animales, porque los animales no son sustitutos que puedan justificar al hombre y pagar por el pecado. Por eso cuando Jesucristo estaba crucificado, hermanos, y cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el pecado de usted, mío y de toda la humanidad estaba siendo pagado por Él en la cruz. No lo comprendemos, la verdad es que lo creemos, pero no alcanzamos a entenderlo. Pero la revelación de Dios nos da toda luz sobre todo misterio. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, nacido de una virgen, tomando un cuerpo, siendo Dios, no le importó el ser igual a Dios, sino que se sometió hasta esa muerte, hasta ese sacrificio, no de animales. Y por ese sacrificio de ese Dios hombre encarnado, nosotros ahora somos redimidos. Por eso celebramos la Navidad. ¿Se da cuenta por qué celebramos la Navidad? No por Santo Claus, ¿sí? Yo siempre tuve alguna discusión ahí con mi esposa acerca del Santo Claus, porque le dije, y esto es una opinión, hermano, no lo dice la Biblia. Le dije, si tú le enseñas a los niños de pequeños a creer en Santo Claus, les estás enseñando, perdón, no quiero decir cosas que no se malinterpreten, a creer en una mentirita. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y luego cuando les quieras enseñar a creer en Dios y en su palabra, no vayan después a desengañarse también. Pero es que es una mentirita sana. Es nada más por el momento. No es que todos están felices. No, hermanos, bueno, ustedes saben. Yo no voy a poner ningún criterio. Usted es libre de hacer lo que quiera, hermano. Vivimos en un mundo en el que tenemos que tomar criterio también, ¿verdad? Pero ese fue el asunto que siempre, es que la ilusión infantil. Yo no quiero que mi hijo se ilusione, y si se va a ilusionar, pues que se ilusione con la verdad, ¿verdad? Pero usted sabe. En todo caso podemos decirle, hijito, mira, eso de Santo Claus es puro cuento, pero yo te voy a regalar esto, porque en esta fecha, porque Dios nos regaló al Hijo de Dios, porque Dios nos regaló con Él la vida, nosotros regalamos, tratando un poco de imitar que la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres, y regalamos. Ojalá todo el año fuera un año de bendiciones y de Navidad, porque estaríamos regalándonos y regalándonos, a lo mejor no habría ni pobreza, pero Dios, siendo rico, se hizo pobre, y con su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Eso sí lo dice la palabra. Por eso Dios se encarnó, hermanos. Por eso dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne. Dice la Biblia también en Colosenses, hermanos, que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo íbamos nosotros a conocer a Dios? Pues a través de Cristo. Y dice la Biblia también en Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas de muchas formas y maneras, y nosotros decimos, wow, si yo estuviera en los tiempos de Moisés, yo se hubiera creído. Si yo estuviera ahí cuando el mar se abrió, no, hombre,
Yo si hubiera creído. Y también le dijo el hombre que estaba allá, el rico que estaba atormentado, si mandas a alguien de aquí de los muertos que resucite, van a creer. Y dice el padre Abraham, no van a creer. Si no creen en la palabra, no van a poder creer, no van a estar en condiciones, porque la condición ideal de la fe siempre será la palabra. Y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Y esta es la palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted tiene comunión con la palabra, tiene comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Adán, qué onda, Señor. Y luego Adán, ay, qué onda, Señor. Y luego Adán, ay, me escondí, Señor, porque tuve miedo, pero la palabra siempre está ahí, hermano. Cuando usted tiene comunión con la palabra, tiene comunión con Dios. Yo no puedo entender a esos hermanos cristianos, y que son bastantes, que estamos muy ocupados, que tenemos mucho trabajo y no tenemos comunión con Dios. Nuestro hermano acaba de tener una experiencia muy especial, nuestro hermano pastor también, y a lo mejor algunos de nosotros por la edad también. Yo ya, de veras que ya en esta edad, hermanos, que yo me siento muy joven, pero eso no cambia las cosas. Le decimos, ya estamos cantando esa canción que cantaba José Feliciano. Ya mis amigos partieron casi todos. No, pero nosotros estamos aquí todavía. Y estamos con un propósito, hermanos. Y si usted tiene comunión con Dios, la va a tener por el Espíritu Santo a través de la palabra. No es a través de la televisión, ni del internet, ¿sí? Ni del celular. Es a través de la palabra, hermanos. Para que cuando lleguemos con el Señor, ay, Señor, pues es que no tuve tiempo, y es que esto, pues mira de todo lo que te perdiste, camarada, ¿verdad? Que yo te mandé. Hermanos, el Señor se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos ¿qué? Su luz. Y vimos su luz. ¿Hoy vio usted su luz? ¿Ayer vio su luz? Y mañana la va a seguir viendo en medio de un mundo de tinieblas. Así que demos gracias a Dios por el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y gracias a Dios por este mes de Navidad, hermanos. Gracias a Dios por el Padre, porque mandó a su Hijo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Señor, te damos gracias nuevamente en esta hora por la oportunidad que tenemos de ver en tu palabra, Señor, cómo mandaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cómo murió Él, Señor, en la cena del Señor. Recordamos que ofreció su cuerpo